Una de las mascaradas de invierno más tradicionales de Asturias se celebró este pasado domingo, 12 de enero en Valdesoto. Tras su recuperación en el año 2004 por la asociación El Cencerro y como manda la tradición, el siguiente domingo a la festividad de Reyes es el Domingo de Sidros y Comedias. Tras la misa, a la 1:15, los escolinos de Faes representaron Valdesoto, Juegos Olímpicos 2024, de Pergentino Martínez. Tras los pequeños, los miembros de la asociación El Cencerro representaron Sinunqui Estaza, Taza y Comedia, escrita por José Ramón Oliva. ¡Vaya entra, tío! ¡Vaya entra! ¿Salieron ya de misa? No, todavía no. ¡Haga ya! Está guapa, ¿eh? Se enganche bien, ¿eh? ¿Quién son los Sidros de Valdesoto? ¿Qué se celebra el Domingo de Sidros y Comedias? Pablo Canal nos lo cuenta en una entrevista que hemos recuperado de hace más o menos un año. Los Sidros recuperóse en Valdesoto en el año 2004. Bueno, los Sidros y una festividad que se hacía ya hace muchos años, ¿no? Nosotros tenemos ya conocimiento que en el año 1876, delante de la iglesia de Valdesoto, se representaban les comedies, y entonces, bueno, hubo una idea entre los chavales del pueblo de que querían recuperar esta tradición. En Valdesoto ya era una referencia a nivel de sidros y comedias, ¿no? Porque en Valdesoto el Día de Reyes siempre se juntaban todos les comparses de diferentes pueblos de los parroquias de alrededor y allí hacían las representaciones de las comedias. Entonces el hecho de que se haya recuperado significa volver un poco la vista atrás, el intentar sacar esas tradiciones que estaban perdidas, que estaban adormecidas y bueno, poco a poco ir recuperando todo este tipo de festividades que antiguamente eran algo, vamos, impresionante. Así un poco a modo de resumen, ¿cómo es esta fiesta? ¿Qué día es? ¿Qué se celebra? Bueno, la fiesta va a ser el Domingo de Sidros y Comedias y es siempre el domingo después de Reyes. Nosotros cuando hicimos la recuperación en el año 2004, la idea siempre fue el mantener ese domingo como la festividad grande, ¿no? de la nuestra mascarada. Lo que se celebra, pues eso, y como estábamos hablando, una mascarada de invierno, y el paso, la llegada del nuevo año, y entonces, bueno, pues aquí lo que se trata con esta festividad, pues fais una representación de una comedia, donde los personajes que en ella intervienen van contando lo que sucedió durante el año, tanto en el pueblo como en diferentes, bueno, Asturias, España, en el resto del mundo, va contándose un poco qué fue lo que realmente pasó durante el año. ¿Qué función tienen los sidros? ¿Quiénes son? ¿Cómo van vestidos? Explícanos un poco. Bueno, los sidros son personajes, como dijimos antes, son personajes zoomorfos, son paisanos que van vestidos con pellejos de ovella, tienen un cucuruchu cónico que acaba rematado con un rau de raposo y van vestidos de blanco, ¿no? Lleven a la cintura esquiles y apóyense en un palo avellano con el cual van dando saltos y la función que tienen primordial es que anuncien que detrás va a llegar la comedia, la representación de la comedia y después cuando lleguen adelante la plaza de la iglesia o el sitio donde se vaya a hacer la representación, lo que faen y un círculo, intenten evitar de que la gente que está mirando se meta dentro de lo que es la representación de la comedia, mantienen un poco el orden, digamos, ¿no? Tras aclarar un poco qué son los sidros y las comedias, vamos a ver la primera de las representaciones que corrió a cargo de los escolinos de Faes. Si me queréis escuchar, sin que me salgan los colores, una cosa os voy a contar. Si no llega mala cosa, que sin duda os me apoyáis. Dando presencia aquí la mi esposa, ya solo falta que la creáis. Pero tú qué dices, caballo, la bolita de esa mollera. Te juro que a mí me toca dar el paso. Ya es como una regaera. La regla que se atenga es consecuencia. Que agarre y siga. Pero ¿cómo ella está mala conmigo, mujer? ¿No te acuerdas cuando nos casamos? Dicho, para lo bueno y para lo malo hay que ser. Y por paso un tiempo, eso nos acordamos. ¿Cuántas sí que no me voy a acordar?
De lo bueno, pero de lo malo, otra cosa nunca ha pasado. Desde que no soy tuya, no coges mal esas cosas. A esperar, que doña Perfecta va a falar. Son jugadas males de azar. Si no, seríamos felices, estaríamos comiendo perdices. Claro, ya no te acuerdas cuando debes acabar con el paro o cuando te debes meter a ministro. También va a valer eso que quisiste entender. Ay Dios, para aguantar a esta de paciencia. La culpa y del gobierno y de los americanos, si me apures. Tanto escuchar y espiar aún que están acabando con los Asturias. Bueno, lo que me faltaba. Lo importante primero era el Reti. Pero sabes que hay, ya lo dijeron hoy, que hay muchos espías. ¿Qué vas a anunciar el fin del mundo? ¿O que se acabó la crisis? ¿Que no entregas más la partida con Facundo? Hoy me llame de derribe. Pero, ¿qué reblutéis, hermano? Otra vez discutiendo. A estos paisanos algo os pasa. Yo ya no los entiendo. Y es bien fácil, rapaz. Con el serio con el gobierno, pues ya queda en paz. Ah, y los americanos. Muy bueno. Ahora mismo lo vais a entender. Diréis a la juventud de este pueblo que Valdesoto debéis vosotros defender. Y que se vayan a acabar el diablo. Corre, xulata, trae los galanes. Como son más sensates, trae también al están. Cuando uno se dice con feu, xulata corre desde bendición hasta faeo. Pero ¿quién más te quedará en la guerra? ¿En qué conflicto vas a meter? Mira que no hay una perra, ni la confianza no la puedo cometer. Dios, nadie quiere una cotorra. Está todo el día cherrando y no se cansa. No me tocarán una chorra y alguna la llevaréis para casa. ¿Ya estamos aquí? ¿Creo que no se escuchar? Pásame un engodello. Yo no lo quiero ni pensar. Silencio pido, señores, si me queréis escuchar. Todo el mundo sabe que somos los mayores y Valdesoto a los Juegos del 2024 se va a presentar. Mira si será toalla. La de horrible a la ciencia. No sé por qué nunca hay. ¿Quién me mandaría a mi casarme con menos inteligencia? Mira con el pensar. Madrid ya se retiró y no quiere beber más café. Quizás la plaza mayor gracias a tomar un café. No estás penado por una nueva ley. Ya lo hizo la botella. Relax, instalate y remaine suave. Hasta un tonto como yo sabe que eso es lo que tenía que pasar. De haber dicho que no. Al visto esto parece ser guapo, pero vosotros sabéis lo que estáis diciendo. Debemos utilizar y desarrollar la imaginación, porque todos juntos podemos. Somos buenos deportistas y se los considera artistas. Comencemos a preparar la candidatura. Las instalaciones que contamos. Si hay que contar, que lo fallo maizón, que a mí no se me da bien. ¿Qué fai falta? ¿Que hace Fesoria? Venga, cuéntame la historia. Necesitamos un estadio olímpico. Eso ya es fácil, el estadio Villarrea. Un pabellón olímpico. Eso también, la cancha del Valdesoto. Una piscina olímpica. Esto va a ser un problema. Este punto no nos superar. No os preocupar por tema que está tomando nota el alcalde. Si no, en el Leceñes, en los chalés, hay 3 casas untines, así, que os vayan arrimando una a otra. Por su inconveniente será la vera. En Valdesoto no tenemos más. Madrid tampoco lo tenéis, para Valencia lo quiero llevar. Aquí, para la carretera minera, estamos en un paso de decisión. Mira, voy con el remo, ¿dónde lo hacemos? En Ventipilla Arquera, será un buen sitio para los remos. Queda nuestra zona importante, la vía olímpica, temporalmente. Difícil solución, pues el Valdesoto es baja habitación. Cambio en el Palacio del Rey, el Palacio Valdesoto. Así que no es más grave, que está todo resuelto. Aún quedan algunos puntos importantes, que les quiero enterar bien importantes. ¡Hasta ahora la cosa le va bien! ¿Pero quién decide a quién? Yo propongo a Bellao, que siempre hemos hecho una mano. El hogar para nosotros fue como una hermana. Pues yo propongo a Chamasca, que es un destacado deportista y de vez en cuando también nos convida. La gente es difícil, para eso sí mucha pena. Y esto quedó para tirado. Nadie pone una cara. Hasta ahora escuchemos inicial, pero esto me acaba de empezar. Estoy estando muy preso de ahí. Si no ven aquí, se mantiene por ejemplar. Así que ir pensando en otro antes de que me ponga a quemar. A mí se me ocurre un gran paisano, con educación y talante. Y hasta a veces con mucho aguante. Ya se me está viniendo la misma idea. Muy querido en esta aldea. El abanderado de los Juegos Olímpicos Valdesoto 2024 será José Manuel, el nuestro maestro.
lo que viene a ser restan que nacido en Limbar Valdesoto. Aquí lo tenéis, ¿ves? Y es mi mejor amigo. Pellín salió. Con la voz de García, relaja tu cosita. En las plazas mayores de los barrios Valdesoto. Esta le damos al pipe que os ha pedido un día. Por eso está solucionado. Y un día parecido al de hoy, voy a ir a guardar ganado que en cualquier momento aparece el col. Menudo silencio montar. Estos rapazos van a llevar tal desilusión cuando vean cómo los enredas que te van a escorrer hasta el Rosellón. A correr hay que empezar, porque esto coge visos de realidad. A Valdesoto debéis vosotros representar en los juegos más allá de la comunidad. La verdad, y aquí va solo del alcalde. Eso no quiere decir que no podemos participar. Por ricos a legales, pasando por Lloranes. ¿Qué decir de Castillo y las comunicaciones? Está claro que me les falta que invertir. ¿Para qué os voy a mentir? Ya me suena el bandullo, que debe ser hora y andar. Acabar, que estas cosas, saber esto el mundo. Y con la que está cayendo, mucha fama íbamos a pasar. Pues ya que la vida se pone seria, llegó la hora de poner fin a la comedia. 10 años nos quedan para planear y entrenar que los Juegos Olímpicos en Valdesoto se van a celebrar. Y por eso, sin hidros, cencerros y realizar lo que podáis. Estamos viendo unos momentos musicales que corrieron a cargo de la bandina del grupo Principado de Lugones, y a continuación veremos la comedia, Sinunqui estafa, taza y comedia. Este año se hablaron de temas como la corrupción, las gestiones del edil forista Manuel Ballesteros y sus vínculos con la empresa Remoin, que contrató numerosas obras con el consistorio y que el galán la nombra como el caso del doy a dedo. La crisis del gobierno local, la monarquía, la implantación de la zona azul en la Pola de Lugones, la elección del nuevo papa, la ley del aborto o los ministros de Mariano Rajoy son algunos de los temas que se trataron. Este año el músico y cantante Héctor Braga participó en la comedia interpretando coplas de ciego. Silencio pido, señores, si me queréis escuchar. Y si sois observadores, no hay acomodadores para que vos podáis sentar. Güey, vengo muy enfadado y sin ganas de comer, porque yo soy jubilado y Rajoy, el desgraciado, endiñó mostaza y media. ¿De qué vas hablando? ¿A dónde vas con esa traza? Yo que tengo muy buen cuello, no me entiendo quién de ellos. ¿Quién nos va a dar una taza? Tardiéronme per detrás y ensinvaseame el calzón, porque no sé si sabrás que un cuarto punto nada más me subieron la pensión. ¿Con qué compro melecines cuando me duele la bisagra? No tengo ni paspirines. Ya, no te desanimes, tampoco iba a andar pa' Viagra. ¿Tú de qué te quejes eso? Hay los que estamos peor. Que sepas que el sacrificio que hacemos en mi oficio es un talle mucho mayor. Dime tú a mí si es normal que esa banda de castrones que farmen la patronal me rebasen el jornal y suban las retenciones. Hay que ver que esas pensiones son ajustes necesarios. Para mantener las pensiones hay que apretar correones y contener los salarios. Pues así las empresas van a poder exportar. Ya veréis que en unos meses ni siquiera los franceses nos van a poder igualar. Tú tienes que estar de broma. Hay que defender el francés. Y no fales del idioma, hay que tener diploma.
tu maestro y el que ves. El caso es que rebaja y que siguen expulsando. Con el Estado haciendo caja. Los apretando la faja y las pensiones menguando. Contrariarte no quisiera, pero estás equivocado. La rebaja en la cartera, llámase de otra manera. Crecimiento moderado. ¿Pero qué estoy escuchando? Y ella, no te has preocupada. Y ya te estás encorvando. No es porque te has menguando. ¿Estás creciendo moderada? El idioma del político, en jamás nada mal. Pues del yogro marraquítico, nadie se va a mostrar crítico. Siempre va a ser colosal. No te estás equivocando. Los que dan ese sermón son los que están mandando. Ya me dirás tú a mí cuando dices la oposición. Lo que pa' unos está per bien, pa' otros está per mal. Y ni unos ni otros ven que con todo este vaivén no se arregla este percal. Los políticos de España le prenden bien la lección. A la oposición, caiga. Aprender cuántos campañas y vender la reelección. En próximas elecciones no pienso de ir a votar. Ya estoy de estos fartones que me tocan los cojones con aquel de millorar. Oye, pues yo tengo una solución que pienso que nunca más. Ya me daréis la razón. En la primera ocasión, emigráis para Portugal. Si vais a migrar para allá, tenéis que traer toallas, que allí son de calidad. Cuesten solo la mitad y duren más allá, ¿vale? La cosa cada vez más dura. Hay que aprender portugués. Mira que tengo cultura y uso de esa postura. Hay que bajarate tres. Pecao, tú también estás mal. Si quieres ganarte la sopa, ahora no puedes ir para Portugal. Lo más normal que emigrar para Centro Europa. Es que somos unos desgraciados. La mocedad con carrera. Los mozos más estudiados, los que están más preparados, dejamos de irse fuera. No tengas esmolición, que eso ya pasaba en antes. Después de años un montón, Asturias, esta región era tierra de migrantes. Pero luego cuando volvieron con algas y con millones, esta región embellecieron. Y fue cuando construyeron los indianos las mansiones. Con los temas de carretera, no sabes dónde te metes. La soldada que paguen fuera no ellos dan ni tan siquiera para comprar un patinete. No van a poder construir ni palacio ni mansión. Con lo que traigan de allí, de algún va a tener que dormir en una caja de cartón. ¿Cómo dices cosas tales? Si con los pisos vacíos, debajo de sucursales, para viviendas sociales, según tengo yo entendido. Claro, vieja. Creo que esto pondrán los sueldos para arriba. Van vaciamos los impuestos y total, ya que están puestos, van a volver a vaciar el IVA. ¿Cómo tira de ironía este viejo en mi Castro? Que sepa su señoría que cosas vaciando había. Sanidad y educación. Pues ya lo dice el presidente, acabó la recesión. Y a pesar de las siete, hubo proyecto valiente que luchó con eso. Y gracias a las reformas que se fueron introduciendo, vence ya avances enormes. Ya lo dicen los informes, del túnel se va a salir. Por fin ya estamos salvados. Y gracias a les dereches. No seáis desconfiados. De Reus se ven resultados si les cosas están bien fechas. Con Montoro, que yo fiera. Con Cospedal, que ye lista. Rajoy, que no yo cualquiera. Con todos ellos a la sierra, no hay túnel que resista. No será el túnel del AVE en Asturias y yo. Y ahí era bastante grave que hubiera más de un derrame por cuenta de la inundación. Pero ahora hay otro pero. Pues ya sabréis la noticia, que el AVE quedó soltero. Pues solo queda dinero para acabar el de Galicia. Bueno, Asturias siempre está aislada. Pues en el gobierno central no os importa para nada que tardes una burrada en ir a la capital. Ni en alta velocidad, ni en vuelos de bajo coste. Para poder ir hasta allá, o
outra non vos va a quedar que viaxar en un almatraje. Dama, escúchame bien. ¿Para qué quieres ir a Madrid? Yo en Asturias estoy per bien. Y en Valdesoto también. No puedo ser más feliz. Si quiero tomar un vaso, tenemos tigres a Gaya. Si lo de andar y el tocar, pues también tiene un poco de montaña o de playa. Y lo de Valdesoto, hermano, lo mejor de toda España, entre las fiestas del verano y Valdesoto de antaño, pues va que España. Y de eso, nadie nos para. En lo de beber y folgar, otro gallo nos cantara, si lo del beber contara pa' pueblos en plan. Hoy estamos locos, pese hasta en el Parlamento, os donde ya éramos pocos, anden todos entre sofocos, otra vez con el mismo cuento. Dan otra vuelta enfadados, con el gobierno socialista casi todos los diputados. Volvemos a estar gobernados por un partido minorista. Hay que ser desabridos, depender de los desieros, que allí los 4 partidos están bien avenidos, a pesar del ballestero. Mira, ese de que estás falando suena de una revista, pero vino un 11-4 y con una pala enredando. Parece que era golfista. Que de eso sí que era, sí. Pero donde tuvo buen swing, fue tirando de cartera para concederlos la siera a la empresa Remoín. Casos de corrupción en España hay esgalla. El Nos, el Emperador, el Madeja, el Pokémon, el Palmarena, el Malaya. Y en Asturias también tenemos el Marea, con la Renema, el Cielo, también el menos, al no si llamaremos el caso del Dolladero. Mirad que sois mal pensados. Mirad que sois mal pensados. A mí esto no me quita el sueño. Los contratos fueron dados por estar mal presupuestados. Sí, mirad quién era el dueño. Y pasó que casualmente la empresa que fue escogida, el concejal fue gerente. Y tiene un hermano al frente. Son cosas que tiene la vida. ¿Qué año más pelotero? Pues ten cuidado un descalce, que en el Concello de Siero compiten con Cudillero para ver quién pone más alcaldes. Que Vázquez y compañía volvieron a cambiar de cera. Desear en la concellalía, pues de algún problema había, con el agua que yo sintiera. Y como el que no quiere la cosa, ahora en oposición, van a volver de caña llosa. Y el prove está que no posa, por si mueven el sillón. Yo no entiendo este lío de Luis y los allegados. Tanto cambio de partido, yo no me toco el sentido. Son trasfugados. ¿Sabéis que me estoy faltando de falar de baballaes? ¿Podéis decirme hasta cuándo vamos a andar criticando todos estos politicais? Esta vieja tiene razón. Hay más cosas para falar y de algunas tristeza. Además, damos emoción. Morrió Manolo Escobar. Cantando el morón pompero. Siempre animaba el cotarro. En España y en el extranjero. Sin poner ningún pero al que robó el sombrero. Y en los toros Navalda, a la moza y a la caña, por ponerle nombre. Y de Collorao igual la cantaba de viva España. Aquello siguiera a cantar, y no lo que van ahora. Si no ellos da por verdad, dallos por desgracia. A mí fallabres por hora. No tengas esmoliciones, que esto puede tener arreglo. Que estamos en condiciones de mantener tradiciones con unas coplas de ciego. Mira a ver si esta gente está pasando un buen rato. Parece que sí. Si hay alguna mujer que no esté contenta, aquí traigo yo el aparato. No más soy un pobre ciego que por el mundo va cantando. De estos dos güeyos la veo, pero
Los demás abajo, de momento voy tirando. En estos tiempos sufrimos el Congreso mucho chulos y a los probes y currantes cada decreto que saquen lleva ganos más por culo. Empezó la educación, cada poco una ley nueva. El ministro Ignacio Ver, Nayara. Porque vuelven esos tanes a mandar en ese sueles, mientras siguen recortando les ayudes y les bebes. Eso por la educación, que decir de les sugieres, con esta ley del aborto, van tentando en el su cuerpo como les va que se obeye. Manolín, oye lo que cantas, mi ciego, y colócame la capa. De va que ya no veyes, volveremos a vivir la subida de la luz, no se puede resistir. No se puede resistir, les eléctricas son un lobby y ya no canto más yo, voy a hacer como la botella y tomar un relax sin capos café. Que no lo prometieron, hago música muy seria, veo sin usar la vista, que también yo soy artista y que siga la comedia. Que me presta recordar en canciones. ¿Qué sabrá la mocedad esta de bailar con una orquesta un paso doble? Ahora lo que presta, bien bacalao, lo que presta como yo. Y para bailar arrimado, en cintura de picao, y a bailar un requetón. El buen reggaetón, es lo que más me presta a mí. Y a la mínima ocasión, sin tener compasión, venimos a Que si hay boquilla de pataes, que nadie diga de contar. O les cosas apretaes, y que vosotros preocupáis con la coña de bailar. Con todo lo que está pasando, no quieras más ectomía, ¿eh? Será mejor estar bailando que no andas protestando de Rajoy todo el día. Así damos luz del pelo. Tenemos perdido el norte. Tengo la moral per suelo. Ya no atopo consuelo ni siquiera en el deporte. Cuidado donde te metes, que ahí se ha ido alguno. Que ya sea con bicicletas, con motos o con los raquetes, somos los números uno. Habrá cosa más prestosa que ver jugar a Nadal. Y con el pueblo, la misma cosa. Márquez, Lorenzo y Pedrosa, que no tuvieron rival. Fútbol ya ni falamos, que con la selección esta todos los títulos ganamos, menos un que dejamos, que si no un Blatter protesta. Y Purito y Contador, o Valverde, o Samuel Pérez. Para tomar un corredor, yo no me cuento uno mayor, son todos alucinantes. ¡Oh! Y con tanto alardón, como llegue el olimpismo, prefirió escoger Japón. ¿Tienes alguna explicación? ¿Qué fue? ¿Cuestión de amiguismo? Hay quien dice de la quema que a Madrid miró la tuerto. ¿Y sabéis cuál fue el problema? Que nadie acabó una trena con lo de la operación Puerto. Porque en vez de estar tomando hormones y otras sustancias, mejor estaban entrenando. Y no con sangre enredando, como si fuéramos cancis. Home, con esa presentación que hizo Ana Botella, non tuvo comparación con la que hizo el Nippon.
Pues mucho mayor la de ella. Además, falando en eso, con acento de pollo. Que si bien, un humo poco, a ver, 71 estamos. Pero no estás preocupada. No la eches. Lleva ahora estar sentada, tomándote la rodeada, arreglarse un café con leche. ¿De qué coño estás hablando? No. ¿Quién toma café en botella? Yo no me estoy enterando. Quisiera saber yo cuándo te enteres de la que, vieja. Yo entérome de otras cosas que son más interesantes, como los roses o la vida de famosas. Con eso tengo bastante. Vamos, trate de formarse, que se cito Lady Gaga. Baldesoto produce frases, con madera por encaixe, y que no produce llaga. Hiberna, fue el artesano, que puso sin material. Y ya ir algún parroquiano, que para el próximo verano quieres hacer de cristal. Ese traxe solo val para la Lady Gaga aquella. Un traxe de cristal non deixa vivo un mortal. Si lo ponen a la vieja. No podíamos probar ese traxe con estar. Para que tú puedas mirar, a que no te apostar, que al final todavía les mames. Si no miras tú, no Ay, yo. ay, ay. Será al final el mejor. Mejor me insultó y en vergüenza me deseó. ¡Qué falta de educación! Que no estamos educados. Lo que tenemos que oír. Vamos a ser asustados cuando vemos los resultados de la ley de ver. Lo más gordo de este año pasó con la educación. Gobernando el mismo año no haría tanto daño como el ver ese. Non acabes esa rima. Non te pases de frenar. Pa falar de ver, afina. Y es persona divina. Nunca hay falta la verdad. Al 11 prima la siera. Ten en cuenta el sacrificio. El que non va pa carrera ya sabe lo que ella espera. Tiene que aprender un oficio. ¿Y qué es? ¿Usted no es necesario que estudie religión? Y es para estudiar el calvario que tiene el universitario para pagar la educación. O a clase se partae, prohibir los niños fineños. Según fontes consultaes, los niños estarán en paz y los niños en diseño. Yo acabé de escuela. Por aquí no voy a girulear. Porque andaba todo el día atrás de ella y se agachaba y de rodillas y es para poder ver las bragas. Siempre pensando en mujer. Hasta les y me cantar escondido. Y lo que vale, difiere. Lo ves, esta boca. Date bien segura que a ninguna mujer toca. Y de que jodienda poca. Lo que para, te factura. Las vueltas que estoy al tallo solamente lo sé yo. Como quedé sin trabajo, ahora estoy dando el callo trabajando de gigoló. Tiene una inspiración. Nunca mal ese negocio. Puede ser una solución para completar la pensión. No puedes llevarme de socio. Si tienes más de 70 y estás arrugado entero, no te va la herramienta. Coltón tu seguida cuenta, para hacer de mamporrero. Esto ya está desoserando. Pasó de taza y media. ¿No veis que hay niños mirando? En poner ya estoy pensando 2 rombos a la comedia. No estés preocupado, que cualquiera de estos niños anda más enterado que un mozo recién casado con la moza los sueños. ¿No ves que con internet y con las redes sociales ya no nos queda que ver? ¿Saben lo que lleva una mujer con relaciones carnales? Pues yo, gracias al Facebook, ya tengo 10.000 amigos. ¿Y para qué te vales tú? ¿Quieres ir a tomar vermú? No puedes salir contigo. Tenemos que estar conectados, tener email y WhatsApp, y así estar informados de todos los desavisados que acontecen en la humanidad. Estamos agilipollados. Efectivamente. Con tanta modernidad. Tanto de internet colgados. No os dais por enterados que no hay privacidad.
¿A qué queréis seguidores? Mal año venga el pecado. Patar después a tuesores, al pie de los ordenadores, actualizando el estado. No vives la realidad. Está todo el mundo conectado. Yo voy a hacer en el WhatsApp un grupo que voy a llamar El Viejo Está Desfasado. Manda tu WhatsApp. ¿Me lo mandaste, vos? Yo aquí no veo nada, espera a ver si aquí no llego. Con todo el mundo al aparato, llegó el momento perfecto para ir a sentarme un rato y pasar un cacho grato oyendo coples de ciego. Aunque soy un prove ciego, con los dos huellinos malos, más cosas y males tienen, metiesen a familia el Borbón del rey Juan Carlos. La familia Los Borbones, familia fenomenal, que del primero al cabero, se mire donde se mire, ninguno salió normal. Sofía y muy moderna, Elena tiene a Froilán, Elena y Leticia Noresia, la Cristina está imputada, pa' guapo Marichalá. Y el Iñaki Urdangarín, por el Suecia está imputado, aunque sea el Duque Palma y presuma de empalmao. Y si el rey tiene dos yates, el Fortuna y el Bribón, no me extraña que digan que el rey es un gran marinero. Para cazar elefantes, el rey se marchó a Botswana y durmió con la Corina, toda la noche hasta por la mañana. Y de una mala postura, y también por la viellera. En una mala postura fracturóse la cadera. Ya cogió el avión privado y lo trajeron pa' España. La culpa es de Corina por meterle tanta caña. Buena gente que me escucha este domingo en la comedia y hasta ahora, ya podéis tenerlo claro, con los reyes que tenemos, la república bien sola. Esto es cosa muy seria. Siguen recortes del gobierno, sigue Bárcenas en la cárcel, pero sigue la comedia. Mira lo que estoy leyendo, que me quedo en una tienda. Sale el Papa diciendo, yo a la iglesia no la entiendo, ¿para qué quiere tanta riqueza? Menos mal que apareció un papa que no tiembla la mano y que nada se le escapa. La reo abrirá la tapa del Banco del Vaticano. Pues aquello muy difícil. Si seguir sigue con eso, una cosa va a ocurrir. La única tapa que iban a abrir va a ser la de los sesos. Este papa y moderno, que muchos de los que había
están conmigo en el infierno. Júralo por este cuerno, haciéndome compañía. Otra noticia es que a escena que merece un comentario. La hermana de la infanta Elena, igual de la reina, por dentro hay cosas que no entiendo de la siesta de esta raza. Ni la estuviera pidiendo o de un suicidio viviendo. Hay que tener compasión. La prove estaba en un brete. Robó, pero con razón. Necesitaba 1 millón para arreglar palacete. Iría con una nariz, que también un poco tocho. Iría lo dice el tío Betty. Da igual que sea de postín, que se baila gocha al gochu. Mirad que sois panfilones. Ya vos la vieron con quesos, políticos y borbones. Da igual que roben millones. Aquí nadie acaba preso. En este país de cabritos, la justicia es un insulto. Y solo esos delitos van a terminar prescritos o dándoles un indulto. Pues el cielo no se nota que tengan remordimiento. Que el alcalde, muy patriota, para hacerles la pelota, puso los aparcamientos. Esta dama, ¿de qué pasa? ¿Es la mujer mala o apriétete los zapatos? Yo no me invento estos cuentos. Date callado, Sagandul. Los concejales, atentos, pusieron aparcamiento paciente de sangre azul. Esta dama y mundial. Lo que tenemos que escuchar. Lleguen que informaron mal. Ahora, en la capital, para aparcar hay que pagar. Vaya. Y hay que aparcar en Apola. Y hay querer y no poder. Que ni a punta de pistola topabes una plaza sola. ¿De qué había que hacer? Atención a la maniobra. Esto fue lo que pensaba. Si no hay plazas de sobra, pues que hayan cobra. Oye, pues el gobierno ya tiene otra solución como ese. Para apuntarse en el INEM habrá que pagar también una cuota todos los meses. Y es lo que hicieron con el tema de la justicia. Como una tasa pusieron, les denuncias reducieron. ¿A que llevo una noticia? Claro. Acabó. Ya está igual. Vamos a seguir callando. Ya está bien de este reparto de golfos de 3 al cuarto. Que por 2 ya os están dando. Y el momento levantarse, aunque se hayan a comer. Podremos cruce de clase. Y ya no puede tolerarse que vos metan taza y medio. Viejo, no te emociones. Que la última de estos faches y poner limitaciones a las manifestaciones, a la huelga y los escraches. Ay, a mí ya nada me extraña, pero la cosa está dura. Ya estoy viendo yo en España a los grises dando caña, igual que en la dictadura. Mirad los corrones, que vais para la ortopedia. Pero por los míos collones, que ni grises ni marrones van a callar a la comedia. Singar sidros cencerros y rebuscar a que podáis. Bueno. Al fin y al cabo sois el alma de la comedia, ¿no? El público que venís a vernos y cada año parece que hay más. Y estamos vos muy agradecidos. Así que un aplauso para vosotros. Bueno, ahora queríamos hacer también un recordatorio a un hombre que participó en los hidros y en la comedia. Con nosotros estuvo en una de las reuniones que hacemos dentro del carnaval, ¿no? El Xornal, y que murió, parece que en la noche de ayer. Entonces, bueno, sirva el día de hoy también para hacer un homenaje a él. Llámase Luis Argüelles. Y bueno, pues acordarémonos de él. Así que vamos a darle un aplauso.
los aplausos, ¿eh? Vamos a agradecer la presencia aquí de un crack de la música asturiana, oye Héctor Braga, hoy partiendo de tiempo, que si da muy bien los coples, como lo pudisteis ver. Un aplauso para él. Como siempre contamos con el gaitero y el tamboritero, con Javier y Rubén, y que los queremos mucho, esos ya lo saben. Esos damos un aplauso con todos los demás, ¿vale? Ahora por último, y un año más, ya estoy cansado porque ya llevo dando 4 o 5, ya no me acuerdo, a José Ramón Oliva, que ya es el viejo de la comedia. Como sabéis, y el director del Grupo Teatro Carballín, un autor de teatro afamado ya en Asturias y un clásico ya, a pesar de que solo tiene 97 años. Y siempre en estos últimos años iba haciéndonos la comedia. Este trabajo escrito pues fue cosa de él y agradecemos y lo mucho porque ya es básico, ¿no? Entonces, que quiero otro aplauso. Después de la placa. Tener sitio en casa, como él. Bueno, podemos contar un secreto, y es todos los años la misma. La voy devolviendo. Te la doy. Bueno, pues ahora nada más, volver a repetir, damos las gracias, mil gracias por venir, por estar aquí. Hoy, bueno, el tiempo no fue malo del todo, que corríamos riesgo de lluvia y así todo viniste. Así que muchísimas gracias, esperamos vos en las jornadas allá para febrero. Gracias. Pues esto ha sido todo. La próxima cita con los ídolos y las comedias de Valdesoto son los próximos días 21, 22 y 23 de febrero, dentro de la que será la 7ª edición de las jornadas de Mazcares de invierno.